Como primer número tenemos el sistema patriarcal. La creación del sistema patriarcado de Gerda Lerner. El tejido de la rebeldía. ¿Qué es el feminismo comunitario? De Julieta Paredes y Adrián Guzmán. Feminismo, género y patriarcado de Alda Facio y Lorena Fríes. El concepto de patriarcado es antiguo y no necesariamente un aporte de las teorías feministas. Engels y Weber lo mencionaban más aún. El primero se refirió a este en su famosa obra Estado, Familia y Propiedad Privada, con el sistema de dominación más antiguo. Alda Facio es una feminista, escritora, docente y experta internacional en género y derechos humanos, referente en Latinoamérica, y Lorena Fríes, abogada feminista, máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los Derechos de Oxford, con 35 años de experiencia en derechos humanos y derechos de las mujeres. Fue la primera directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos y fue nombrada por la presidenta Bachelet como la primera subsecretaria de los Derechos Humanos. Adriana Guzmán integra el feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia. El patriarcado es el sistema de todas las opresiones, todas las explotaciones, las violencias y discriminaciones que se vive. Toda la humanidad, tanto hombres como mujeres, y personas intersexuales, y la naturaleza, históricamente construidas sobre el cuerpo sexuado de las mujeres. Como punto número 2, la homosexualidad en la prehistoria. Las primeras civilizaciones, Grecia 630-610 a.C., Safo, Antigua Mesopotamia 2500-2000 a.C., Gilgamesh y Enkidu. En Roma existían Heliogábalo, el emperador transexual, emperador Neón, y en el bisexualismo estaba el emperador Julio César, Trajano y emperador Adriano. El imperio se convierte en cristianismo. Las relaciones homosexuales son mal vistas por el emperador Teodosio, que condenaba a muerte a los ciudadanos que se atrevieran a practicar lujuria abominable con hombres, y Agustín de Hipona, principal autor de discurso homofóbico cristiano. Fue un obispo misógino y homófobo. Antes fue pagano, tuvo relaciones homosexuales. Siglo V, la Edad Media. Periodo histórico que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente 476 hasta el descubrimiento de América 1492. Marca una época muy retrógrada y en consecuencia represiva de todo lo que significa la sexualidad. La Iglesia impone a la sociedad medieval que el sexo solo es posible dentro del matrimonio y este debe tener una finalidad exclusivamente reproductiva. Alemania. El Comité Científico Humanitario fue fundado en Berlín del 14 o 15 de mayo de 1897 para hacer la campaña por el reconocimiento social de hombres y mujeres homosexuales transgénero y para luchar contra la persecución por el artículo 175 del Código Penal alemán. El régimen nazi. 1933. La guerra nazi contra los homosexuales. Hitler retoma el artículo 175 en Alemania. La Segunda Guerra Mundial finaliza en 1945 y se acaba el nazismo. México. El movimiento de liberación homosexual en México. Década de los 70. Organización Mundial de la Salud, OMS. 17 de mayo de 1990. La Asamblea General de la OMS elimina la homosexualidad de su lista de enfermedades psiquiátricas. El matrimonio homosexual se legaliza en Canadá en 2005, 2010 en Argentina, 2013 en Uruguay, al igual que en Brasil, en 2015 México y Estados Unidos, y como por último 2016 Colombia. Tercer punto, la primera ola del feminismo. Olimpia Guejuez. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789. Ejecutada en guillotina. Marie Wollstonecraft
igualdad de sexos, independencia económica, participación política y educación igualitaria. La segunda ola del feminismo en 1840, el sufragismo en 1848, Declaración de Seneca Falls. La tercera ola del feminismo. Simone de Beauvoir comienza el debate de la diferencia entre sexo y género. Betty Friedan. La Organización Nacional de Mujeres es la mayor organización feminista estadounidense y una de las más antiguas de la historia. Kate Millett. Para ellas sí existe una opresión hacia las mujeres y le nombran patriarcado. La diferencia de género es un constructo de cultura creado. Haraway, 1991 y Butler, 1991. El pensamiento heterosexual hace creer que la heterosexualidad es algo que siempre ha existido y que es lo natural por definición. Garson, 2018. La heterosexualidad es una expresión de la colonialidad contemporánea. Curiel, 2015. Activista feminista comunitaria, escritora y compositora poeta aymara boliviana. Cantante y compositora, escritora, grafitera y activista feminista comunitaria. Judith Panella Butler es una filósofa materialista y postestructuralista judeo-estadounidense que ha realizado importantes aportes al campo del feminismo, la filosofía política y la ética, y ha sido una de las teóricas fundamentales de la teoría queer. Donna Haraway es una profesora emérita estadounidense del Departamento de Historia de la Conciencia y Departamento de Estudios Feministas en la Universidad de California en Santa Cruz y una académica destacada en el campo de los estudios de ciencias y tecnología. Punto 4. Sexo biológico, orientación sexual y identidad de género. ¿Qué se entiende por orientación sexual? La orientación sexual es independiente del sexo biológico o de la identidad de género. Se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente. Según las Naciones Unidas, Derechos Humanos, existen 3 grandes tipologías de orientación sexual: la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad. Sin embargo, hay otras orientaciones sexuales. Como primera sería la demisexualidad, personas que únicamente sienten atracción sexual hacia alguien con quien se han establecido previamente un vínculo afectivo. Como segundo, asexual, una persona asexual no experimenta atracción sexual o desea contacto sexual. Como tercero, aromántico, personas que no sienten atracción romántica. Como cuarto, pansexual. Si sientes atracción hacia una persona, independientemente si se identifica como mujer, hombre, persona no binaria, homosexual, bisexual, trans, de género fluido, queer, intersexual, etc. Como quinto, androsexual. Significa simplemente atracción por los hombres o rasgos características estereotípicamente masculinos. Sexto, la polisexualidad se define como la atracción romántica, la atracción sexual o la conducta sexual dirigida hacia más de un género, pero no necesariamente hacia todos ellos. La identidad de género. La identidad de género refleja la propia identidad, es independiente de la orientación sexual e incluye la libertad de modificar la apariencia a través de roles sociales, técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole. Algunas identidades de género que existen son no binario, agénero, trans, neutro, género fluido, bigénero, intergénero, transvesti y cisgénero. Como punto número 5, ¿qué es un estereotipo? Un estereotipo es una visión generalizada o una preconcepción sobre los atributos o características de los miembros de un grupo en particular o sobre roles que tales miembros deben cumplir. Sexto punto, ¿qué son los estereotipos de género? Los estereotipos de género se refieren a la construcción social y cultural de hombres y mujeres en razón de sus diferentes funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales. Punto 7. Roles de género.
Los roles de género en la sociedad definen cómo se espera que actuemos, hablemos, nos vistamos, nos arreglamos, nos comportemos según nuestro sexo asignado al nacer. Punto 8. Sexo. El concepto sexo se refiere a las características biológicas, anatómicas, fisiológicas que tiene una persona al nacer, con las cuales se les identifica como hombre o mujer. Género. El género es una construcción social y de cultura que asigna a las personas unos roles y conductas esperadas, dependiendo si es hombre o mujer. A través del género se establece qué significa masculino y femenino. Como punto 9, la cooperación internacional. El activismo político de las feministas en pos de igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres fue enfocado a lograr que la ONU la designación del Año Internacional de la Mujer, uno de los cuyos objetivos era poner en la agenda de gobiernos e instituciones. Como punto 11, mujeres en el desarrollo, MED 80. MED presenta a las mujeres como sujetos productivos, activas contribuyentes al desarrollo económico y por tanto merecedoras de mejores oportunidades y recursos productivos, tales como el empleo, ingresos, capacitación laboral, etc. Punto 12. Estas mujeres cuestionaban los enfoques de MED. Lourdes Venera y Gita Sen, dos de las primeras críticas en las políticas MED, planteaban en 1982 que los problemas de las mujeres del tercer mundo no surgen de una falta de integración al proceso del desarrollo. Punto 13. La estrategia género en el desarrollo, HED, que actualmente orienta las políticas de cooperación de la mayoría de las instituciones internacionales y de organismos tanto gubernamentales como no gubernamentales. Karen Moser, pionera en la incorporación de la perspectiva de género en la planificación del desarrollo, ha planteado que la meta del desarrollo requiere la eliminación de los factores que ocasionan la desigualdad entre los géneros. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, fue establecida en 1966, cuales tuvieron tres componentes básicos del concepto, como primero, igualdad de oportunidades para todas las personas en sociedad. 2. Sustentabilidad de esas oportunidades de una generación a la siguiente. 3. Potenciación de las personas de modo que participen en el proceso de desarrollo y se beneficien de él. En el feminismo, la diferencia Carla Lonzi, italiana, afirma que la igualdad es solo un principio jurídico por el cual el colonizador sigue condicionando al colonizado. La tecnocracia de género o la equidad de género, Marcela Dark. Finalmente, ¿qué hacer con los movimientos que deberían de ser nuestros aliados naturales y que tanto nos han decepcionado, en especial el movimiento feminista, cada vez más institucionalizado, recuperando y siempre la igualdad del lesbofóbico, y en el movimiento que contrata la globalización neoliberal, que tampoco le interesan los análisis feministas y lésbicos? Curiel, Falquet, Mason, 2005. Como punto 14, una aproximación a la teoría queer, el debate sobre la libertad, humanidades y la ciudadanía. Ángela Sierra González. Punto 15. El movimiento lésbico feminista en México, su independencia respecto a los movimientos feministas, heterosexualidad y gay y su misión histórica. Jean María Castro. Punto 15. El lesbianismo feminista, una propuesta política transformadora. Ochi Curiel. ¿Qué es lo queer? Término inglés que significa extraño, raro, excéntrico, interpretido, tarado o desviado. Históricamente, el término queer ha encerrado un significado peyorativo. Era un término de estigmatización y se usaba para referirse a anormales. Teoría queer. Lo queer surgió como una teoría posmoderna en Estados Unidos,
Judith Butler, Eve Sigwicker, Cosflo Kitona, Horaway Teresa, de Loteris tomaron los conceptos de sexo, sexualidad y de género de las teorías feministas, del movimiento de liberación gay y principalmente de Monkey Witten, Michel Foucault, resignificación. Punto 16. LGBT fobia. En muchas partes del mundo las personas experimentan violencia y persecución debido a su orientación sexual real percibida o su identidad de género. Violencias a las personas LGBT. Está ampliamente documentado que en todas las regiones del mundo las personas LGBT son blanco de homicidios, violencia sexual, de género, agresiones físicas, maltrato, tortura, detenciones arbitrarias, acusaciones de conducta inmoral, desviada o antinatural, y de limitación, restricción. La homofobia es una actitud hostil u odio irracional respecto a los homosexuales, sean estos hombres o mujeres. El término fue utilizado por primera vez en 1971, pero no fue sino hasta finales de los 80 que el término apareció en los diccionarios europeos. La homofobia opera en varios niveles. 1. Personal, sistema de creencias o prejuicios, según lo cual los homosexuales son conceptuados como psicológicamente perturbados e inferiores a los heterosexuales. 2. Institucional, práctica sistemáticas de discriminación en contra de los homosexuales en las que se participan gobiernos, organizaciones religiosas, educacionales, profesionales y familiares. 3. Cultural. Normas sociales o códigos de comportamiento que, aunque no están expresamente escritas en la ley o política, trabajan dentro de la sociedad para legitimar a la discriminación. 4. Moral. Conjunto de normas y códigos morales explícitos e implícitos que tienden a desmoralizar cualquier práctica homoerótica o comportamiento que evidencie un cierto desvío o transgresión de una supuesta ley. La lesbofobia, por ejemplo, supone una especificidad en el seno de la otra. La lesbiana sufre una violencia particular definida por el doble desprecio, por ser mujer y por su orientación sexual. Transfobia. Podemos definir la transfobia como un rango amplio de comportamientos, actitudes y sentimientos negativos, dirigidos hacia personas transgéneros y basadas en una expresión de su identidad de género. Whittle, Turner, Al-Alami, 2007.